Hola, buen día docentes y compañeros. Nosotros somos el equipo 3 y les hablaremos sobre la práctica producción de alfa-amilasa a partir de bacilos subtilis. Antes de comenzar, me gustaría ofrecerles una vista rápida de la estructura general de nuestra presentación. Como primer punto, les daré un breve resumen. Este nos menciona que la catálisis fermentativa es uno de los campos de la biotecnología que utiliza enzimas de microorganismos en procesos industriales, como es la enzima alfa-amilasa, que hidroliza el almidón para fines farmacéuticos, alimentarios, entre otros. En esta práctica se produce alfa-amilasa bacteriana a partir de Bacillus subtilis, capaz de convertir el almidón en azúcares simples como la maltosa y la glucosa. También hablaremos sobre las pruebas de Bradford y DNS para evaluar la actividad enzimática de la alfa-amilasa y otras pruebas cualitativas como la de yodo-Lugol y tinción de Gram. Tenemos que los microorganismos producen una amplia variedad de enzimas potencialmente útiles. Algunas enzimas se obtienen mediante procesos de fermentación. Son capaces de desarrollarse fácilmente y rápidamente en su medio de cultivo. Tenemos como nuestra bacteria principal el Bacillus subtilis, que es una bacteria gram positiva. Hidroliza en caseína y almidón, secreta proteínas hacia el medio. Tenemos que las alfa-amilasas catalizan la hidrólisis tanto del almidón como del glucógeno, rompiendo los enlaces alfa 1,4 de tal forma que se separan de dos en dos los fragmentos de las moléculas poliméricas. Tenemos las fermentaciones en estado líquido, que es aquella en la cual hay por lo menos la misma concentración de agua y de sustrato sólido en el proceso. Y nuestro caldo, que es el dextrosa saburao, la concentración del dextrosa y el pH ácido hacen que este medio sea selectivo para los hongos. La dextrosa es el carbohidrato fermentable que proporciona carbono y energía. La mezcla de petonas proporciona nitrógeno, vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales para el crecimiento. Tenemos la tinción Gram, que fue desarrollada por el bacteriólogo danés Christian Gram en 1884. Es una técnica de tinción diferencial utilizada en microbiología para clasificar bacterias en grupos principales, gram positivas y gram negativas. Tenemos la prueba de Lugol. El reactivo de Lugol se puede utilizar para reconocer la presencia de almidón, ya que esta sustancia absorbe el yodo, produciendo una coloración azul intensa, coloración que desaparece al calentar porque se rompe la estructura que se ha producido, pero vuelve a aparecer al enfriar. Como objetivo general, tenemos que el alumno será capaz de realizar el proceso de producción de la enzima alfa-amilasa a través de Bacillus subtilis, y como objetivos específicos, como número 1, producir y extraer alfa-amilasa a partir de métodos biotecnológicos empleando la cepa de Bacillus subtilis. En el segundo, tenemos determinar la actividad enzimática a partir de la identificación de azúcares reproductores por el método DNS. Estos son algunos materiales que ocupamos para la práctica, entre ellos son el sulfato de magnesio y de zinc como cofactores, y más adelante también está lo que es el almidón como la fuente de carbono, entre otros. Para la metodología experimental, en la preparación del medio de producción, tenemos que se prepara 1 litro de caldo de dextrosa saburao, que será nuestro medio de activación y crecimiento, y se esteriliza en un autoclave para después adicionar 0.5 gramos sobre el litro de extracto de levadura. El medio de cultivo tiene fosfato dipotásico, sulfato de magnesio, almidón, extracto de levadura, sulfato de amonio, sulfato de manganeso y sulfato de zinc. Y después se ajusta el pH a 5 para luego esterilizar los medios de cultivo y puntas de micropipetas por 15 minutos en el autoclave. Y finalmente se inocula en un círculo de papel con esporas de Bacillus subtilis previamente aislados en el medio de cultivo de caldo dextrosa saburao.
En la inoculación en medio de producción, se van a inocular 10 mililitros de caldo de dextrosa Sabor con Bacillus subtilis, almatraz de 100 mililitros de medio de cultivo de producción, que ya esterilizamos. Y en la producción, el manual de prácticas nos dice que se incuba a 250 RPM a una temperatura de 35 grados centígrados por 24 horas. Pero comparando con diferentes literaturas e investigando, decidimos cambiar dichos valores a 225 RPM a una temperatura de 37 grados centígrados y 92 horas. Y después se toman 5 mililitros de muestra inicial y 5 mililitros de muestra a las 92 horas transcurridas. Se realiza una curva estándar de proteína por el método de Bradford, de acuerdo a la técnica que ya vimos anteriormente, y se refrigera a 5 grados centígrados en medio de producción para la posterior separación de la enzima, donde se va a determinar DNS y Bradford a las muestras, analizando el testigo y un blanco de agua. En la prueba de yodo Lugol, se prepara una solución de almidón al 1%, pesando 0.1 gramo de almidón soluble y disolviendo en un tubo Falcon con 10 mililitros de agua destilada. Se va a preparar una solución de 400 microlitros de almidón y saliva de uno de nuestros integrantes del equipo en un recipiente. Se preparó una solución de 400 microlitros de almidón y agua destilada en otro recipiente, que sería nuestro blanco. Y se preparó una solución de 400 microlitros de almidón y 200 microlitros del extracto enzimático en un recipiente. Se incubó el blanco y las dos muestras durante 20 minutos a una temperatura ambiente y se agregaron 3 gotas de yodo Lugol para tener un cambio de color. Y por último, en la prueba de Bradford, se tomaron 400 microlitros del extracto crudo y se diluyó si fue necesario y se añadieron 600 microlitros del reactivo. Después la mezcla se incuba durante unos minutos para permitir la reacción y la absorbancia de la mezcla se midió a 595 nanómetros utilizando el espectrofotómetro. La concentración de las proteínas en la muestra se determinó comparando la absorbancia medida con una curva estándar preparada con concentraciones ya conocidas de una proteína estándar. Ahora en la parte de resultados vamos a comenzar con la cuantificación de la concentración de azúcares reductores y proteínas, en la cual hicimos 3 muestras para cada tiempo y tomamos un promedio de la concentración de las 3 muestras, teniendo en el tiempo 0 para los azúcares reductores 0.632 gramos sobre litro, y en el tiempo 1, que fue a las 96 horas de incubación, se tomó que el promedio fue de 1.068 gramos sobre litro. Notamos que hubo un aumento de 0.436 gramos sobre litro, y en el caso de las proteínas se obtuvo en el tiempo 0 una concentración de 0.548 microgramos sobre mililitros, y en el tiempo 1 fue de 0.836 microgramos sobre mililitro, y podemos notar que hubo un aumento de 0.288 microgramos sobre mililitro. Ahora aquí tenemos la tinción Gram que realizamos de Bacillus subtilis con el lente de 100x, y aquí podemos ver los bacilos en la figura de aquí. Y finalmente tenemos los resultados de la prueba de yodo Lugol, donde hicimos 3 pruebas. La primera es el blanco, que es la imagen de la izquierda. La del centro es hicimos otra muestra con saliva, y finalmente la muestra de la derecha es la extracción enzimática. Podemos ver que hay un cambio de color tanto en la muestra B como en la C. Bueno, como la parte 1 de la discusión, las amilasas descomponen las moléculas de almidón, generando productos como dextrinas y unidades más pequeñas de glucosa. Es ampliamente reconocido que, aunque otras enzimas amilolíticas también participan en la degradación del almidón, la acción de la alfa-amilasa es esencial para iniciar este proceso. Esto según fue mostrado por Raivindar y Landon en el 2013.
Conforme a la literatura de Raúl, en el 2014, la amilasa descompone el almidón en azúcares, produciendo maltosa, glucosa y dextrinas. Los dos tipos principales en microorganismos son la alfa-amilasa, que rompen enlaces glucosídicos en la amilosa, y la glucoamilasa, que hidroliza unidades de glucosa de los extremos de la amilosa y la amilopectina. Estas enzimas dependientes del calcio son esenciales para diversas aplicaciones en la industria. La investigación sobre amilasas se ha mantenido activa desde su descubrimiento en el 1994, con microorganismos como fuentes principales debido a su fácil manipulación y bajos costos de producción. La amilasa constituye el 25% del mercado global de enzimas, destacando en la industria del almidón. A continuación se mostrarán las tablas 5 y 6, donde se realizó un contraste entre los aspectos que se utilizaron en la práctica, como el pH, temperatura, RPM y medios de cultivos, y principalmente la concentración que se obtuvo como resultados. Bueno, como ya lo mencionó mi compañero, aquí se hace algunos contrastes de las literaturas encontradas, que en sí son artículos científicos sobre la alfa-amilasa a partir de sutilis. Algunos fueron en medios de cultivo líquida y otros fueron sólida. Aún así, encontramos, bueno, el equipo encontró 10 artículos en el que hubo más concordancia fue con el primero, que fue a un pH 7 a una temperatura de 32 grados. De hecho, fue un intervalo entre 32 y 33 grados centígrados, entre 40 y 90 horas, de 220 revoluciones por minuto. Y como esto se mantuvo en el tiempo inicial, fue de 10 horas y tuvieron una concentración de 0.044 microgramos sobre mililitros, y a las 12 horas de 0.272 microgramos sobre mililitro. Y el medio de cultivo fue una fermentación sumergida. Sobre la literatura 2, es igual, fue un intervalo de entre 5.5 y 9 a una temperatura de 30 a 48 horas de incubación, y aquí no se mencionan las revoluciones por minuto. Igual fue una fermentación sumergida. Para la literatura 3, igual fue un pH de 7 a una temperatura de 37, a un tiempo de incubación de 48, y no se mencionan las revoluciones por minuto, y una concentración de proteína de 0.170 microgramos sobre mililitro, y aquí su fermentación fue en estado sólido. Aquí fue la literatura 4, que su pH es de 6, su temperatura de incubación fue de 40 grados centígrados, su tiempo de incubación fue por 24 horas, unas revoluciones por minuto de 200 y 0.20 microgramos sobre mililitro, y aquí fue en agar almidón. En el pH de la literatura quinta fue de 7 por una temperatura de 28 grados centígrados a 48 horas. No se mencionan las revoluciones por minuto, y una concentración de 0.340 microgramos sobre mililitro, y tuvo una fermentación sumergida. La literatura sexta tuvo un pH 6 a una temperatura de 80 grados centígrados por 70 horas, 225 revoluciones por minuto, y obtuvieron 0.10 microgramos sobre mililitro. Igual fue una fermentación en estado sólido. La literatura 7 obtuvo un pH 7 con una temperatura de 37 grados centígrados, sobre 48 horas se incubó, y no se mencionan las revoluciones por minuto, y su concentración fueron de 0.73 microgramos sobre mililitro. La fermentación fue en estado sólido de salvado de trigo. En la literatura octava fue un pH 6 sobre temperatura de 37 grados centígrados. Se incubó a 48 horas a 180 revoluciones por minuto, y 0.08 microgramos sobre mililitro. Fue una fermentación sumergida. La literatura 9 tuvo un
rango de 5 a 9 en pH, una temperatura de 37 grados centígrados por 72 horas a 250 revoluciones por minuto. Se obtuvo 0.73 microgramos sobre mililitro y fue una fermentación sumergida. En la literatura 10, fue un pH de 6.5 a una temperatura de 30. Se incubó a 120 horas a 300 revoluciones por minuto. Se obtuvo 0.87 microgramos sobre mililitros de concentración y fue un medio de producción con salvado de arroz. Bueno, analizando el contraste que se realizó mediante la tabla que dijo mi compañera y las investigaciones, podemos decir que nuestra elaboración de la práctica es promedio, ya que coordinan conforme a la literatura 2 que tienen semejanza. Sin embargo, Alaman en el 2020 tiene fermentación en medio sólido. Aún así mencionan que previamente se hizo una fermentación sumergida en pequeña escala y no mencionan la concentración por ese medio. Con la que se coincide mucho es con Riding y Elan Govan en el 2013, desde los aspectos generales y principalmente en la concentración de proteína. Inicialmente nuestro equipo registró 0.548 microlitros sobre mililitro a 0 horas y 0.836 microlitros sobre mililitro a 92 horas. En su estudio manejaron 0.004 microlitros sobre mililitro a 10 horas y 0.272 microlitros sobre mililitro a 12 horas, mostrando diferencias desde 0.544 y 0.564 en los tiempos iniciales y finales respectivamente, comparando con Almana en el 2020, cuya concentración final en fermentación sumergida fue de 0.10. Nuestra concentración fue significativamente mayor, con una diferencia de 0.36 microlitros sobre mililitros. Bueno, para el cultivo de bacilos sutiles se requiere un medio líquido, ya mencionado, que proporcione los nutrientes importantes, como la fuente de carbono, que fue la glucosa, lactosa o glicerol, en la fuente de nitrógeno, que fue extracto de levadura, peptona o triptona. En sales minerales puede ser el cloruro de sodio, el fosfato dipotásico, fosfato monopotásico, así para el equilibrio osmótico y fosfatos. Los iones de magnesio y calcio fueron cloruro de calcio y sulfato de magnesio. Su pH del medio fue ajustado entre 5 y 7.4. Las condiciones de incubación fueron de 30 a 37 grados centígrados. La agitación de 200 a 250 revoluciones por minuto para la oxigenación y la dispersión celular. La osmolaridad fue ajustada con los sales y solutos adecuados. Podemos ver que estas son las condiciones óptimas para el medio de cultivo, ya que, dicho en las literaturas y conforme a la práctica, vimos que estos fueron grandes rangos, los cuales nos pudieron ayudar para que hubiera cierta o gran cantidad. Bueno, aquí se muestra una imagen sobre la tinción, donde se puede observar que primero se le agrega cristal violeta por 1 minuto, luego se le agrega el yodo Lugol por 1 minuto, pero antes de esto se lava con agua destilada. Luego, después del yodo Lugol, se vuelve a lavar con agua destilada y se le agrega el alcohol cetona, donde después de se le va a agregar por goteo por 30 segundos. Después se vuelve a enjuagar con agua destilada y al final se le agrega la safranina, igual por 30 segundos. La discusión. Por la sección 2, bacilos sutiles es un bacilo gram positivo, aerobio con un tamaño de 0.7 a 0.8 por 2 a la menos 3 micrómetros. Es un organismo mesófilo y tiene una temperatura óptima, ya mencionada, de 25 a 35 grados centígrados. Este no es considerado como un patógeno humano, aunque a veces sí puede llegar a contaminar los alimentos, pero raramente causa intoxicación alimenticia. Sus esporas
Pueden sobrevivir la calefacción extrema, que a menudo es usada para cocinar el alimento, y es responsable de causar la fibrosidad en el pan estropeado. Bueno, también como vimos, se utilizó un cultivo líquido y aunque vimos algunas características morfológicas, estas se pueden ver diferentes en el medio sólido, las cuales son, uno, en la turbidez del caldo. Este se vuelve turbio debido al crecimiento bacteriano en la suspensión, indicado el nivel de crecimiento. 2. El sedimento. A la hora de que se reposa, se forma un sedimento de bacterias en el fondo. Esto se puede resuspender a la hora de agitarse. La película superficial. Esta es una comunidad de microorganismos que se ve en la superficie externa, que esta puede ser inerte o viva. Este puede ser de aspecto rugoso y de color entre blanco o amarillo. El crecimiento también se puede ver más uniforme en comparación con las colonias individuales en el lagar. Estas características también dependen de la composición del medio, la temperatura y la incubación y la duración del cultivo, como ya lo había mencionado mi compañera. Bueno, para la discusión en la sección 3 fue para la prueba de yodo Lugol. Se contrastó el blanco colocando agua con yodo Lugol y se obtuvo un color azul oscuro, casi tonalidad negro. Asimismo, la prueba de amilasa se utilizó la saliva de un compañero. Y por último, la muestra de Bacillus subtilis. Todo esto se puede ver en la figura 5. Bueno, empezamos por el reactivo de Lugol y demuestra cómo la estructura química afecta la solubilidad. El yodo insoluble en agua se vuelve soluble al agregar yoduro potásico, formando una solución rojiza. La mezcla de Lugol incluye yodo y yoduro de potasio en agua, con una concentración de yodo en 150 miligramos sobre mililitro. La tintura de yodo es similar y contiene yodo y sales en agua y en etanol. A nivel experimental, se pueden explicar las reacciones químicas en electrodos y la falta de color debido a la insolubilidad del yodo en el agua, como se puede ver en la figura 11. Esto puede decir que se puede ocasionar un color oscuro, casi tonalidad negro o un azul oscuro. La prueba de amilasa hecha con saliva del integrante del equipo produjo un color marrón oscuro, como en la figura ya observada, y a los lados se formó un color amarillo, café. Esto quiere decir que hay presencia de almidón. Según la literatura de Biotet, el aumento de la amilasa salival está relacionado con la falta de sueño. Por lo tanto, si la amilasa actúa sobre el almidón, su estructura se destruye y el color oscuro se desvanece. La hidrólisis completa del almidón se indica con un color amarillento al combinarlo con yodo. Esto puede decir que al comparar el resultado con la literatura se confirma la presencia de almidón. Podemos decir que en nuestra muestra sí se obtuvo si hay presencia de almidón. Bueno, la reacción de la muestra con yodo muestra un cambio de color morado oscuro o formación de precipitados, indicando características de bacterias gram positivas, lo que retiene el yodo Lugol y resulta un color violeta. Los resultados son válidos y claros, con variaciones con el color debido a la concentración de bacterias y posibles interacciones con otras sustancias en el medio. La presencia de un color rojizo en las orillas sugiere una menor concentración bacteriana o degradación del colorante. Cumpliendo con el objetivo de determinar la actividad enzimática mediante la concentración de proteína, podemos concluir que existe la presencia de la enzima alfa-amilasa y que esta presenta actividad. Esto se evidencia en el incremento de la concentración de azúcar y proteínas detectadas, como se muestran en la tabla 1. Al contrastar nuestra práctica con otras literaturas, observamos que nuestras condiciones experimentales se alinean mejor con los resultados reportados, como se menciona anteriormente, en términos de aspectos generales y concentraciones de proteína. Con los parámetros establecidos se concluye que podemos producir una actividad enzimática de alfa-amilasa a 37 grados centígrados y un pH 5.
Estos parámetros respaldan la capacidad de Bacillus subtilis para producir alfa-amilasa bajo condiciones específicas de cultivo y el por qué Bacillus subtilis es una bacteria ampliamente utilizada en la industria. Además, basándonos en la prueba cualitativa, como es el microscopio, ha confirmado la naturaleza gram positiva de la bacteria, mientras que en la prueba de yodo Lugol se confirma la capacidad de alfa-amilasa producida por Bacillus subtilis para hidrolizar parcial o completamente el almidón. Estas son algunas de nuestras referencias. Y ya sería todo. Muchas gracias.